Bendiciones, bendiciones. Con ustedes de nuevo su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. Como siempre les digo, poder compartir con ustedes unas buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que nos ha encomendado nuestro Señor. Anunciar las buenas nuevas, anunciar la salvación, anunciar la vida eterna. En este mundo que está corrompido, en este mundo que está distorsionado, porque están a espaldas de Dios. Los que hemos sido llamados por Dios, los que hemos aceptado el plan de salvación, tenemos que anunciar las buenas nuevas. Tenemos que anunciar buenas noticias. Tenemos que anunciar el amor, la paz, la misericordia de Dios para nuestras vidas y para el prójimo, para la sociedad. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un poderoso mensaje de Dios que el apóstol Santiago lo plasmó en el texto sagrado y nos los dejó plasmados para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Santiago 4, capítulo 4, versículo 1 al 3, y dice: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Se está haciendo una pregunta el apóstol Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre luchan en su interior. De los malos deseos que siempre luchan en su interior. Ustedes quieren algo, nosotros siempre queremos algo, y no lo obtienen o no lo obtenemos. Matan, sienten envidia de algunas cosas y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen las guerras. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlos en sus placeres. Podemos ver este poderoso texto bíblico por medio del apóstol Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre nosotros? No son de los malos deseos que están combatiendo en nuestro ser, en nuestro interior. De ahí de dónde vienen las guerras y los conflictos. ¿De dónde vienen las guerras? De nuestro interior. Muchas veces pensamos que son las demás personas. Muchas veces pensamos que son los demás. Y resulta que las guerras vienen de nuestro propio interior, porque queremos algo, y como no lo obtenemos, sentimos envidias, matamos muchas veces con la lengua, se hacen las guerras, pero como dice, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. O sea, lo que nosotros necesitemos tenemos que pedírselo a Dios. Pero sigue diciendo, y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlos en sus placeres. Siempre son dañinos los conflictos y las disputas entre los creyentes, o entre la familia, entre la sociedad, en el hogar. Santiago dice que esas reseñas son el producto de los malos deseos que luchan en nuestro interior. Queremos más bienes, más dinero, mejor nivel social, más reconocimiento. Cuando nos empecinamos en satisfacer esos deseos, luchamos al fin de lograrlo. En lugar de apoderarnos con violencia de lo que anhelamos, debemos someternos a Dios. Debemos someternos a Dios, pedirle que nos ayude a deshacernos de nuestros deseos egoístas y a confiar en que Él nos dará lo que de veras necesitamos. O sea, muchas veces las guerras y los conflictos vienen de esos malos deseos que están en nuestro interior y que es un peligro porque daña a la familia, porque daña a la sociedad, porque daña a la congregación, daña la vida espiritual, daña la relación
la relación entre el hombre y Dios, porque está ese mal deseo ahí, y como queremos algo y no lo obtenemos, empezamos a sembrar rivalidad, empezamos a sembrar chisme, empezamos a sembrar envidia, empezamos a sembrar conflictos entre los hermanos, entre la sociedad, entre el vecino. Pero nosotros que hemos sido llamados por Dios, como se los digo, y hemos aceptado el plan de salvación, debemos tener buena relación primeramente con Dios y con los demás. Entonces, en esta oportunidad les voy a hablar de 3 pasos que todo creyente debe saber para vencer los malos deseos. En esta oportunidad voy a hablar de 3 pasos que todo creyente debe saber para vencer los malos deseos. El tema en esta oportunidad, haciendo morir los malos deseos. Voy a presentarle 3 pasos que todo creyente debe saber para hacer morir los malos deseos. Primer paso que debemos tener para matar los malos deseos: someterse a Dios. El primer paso que nosotros debemos tener es que debemos someternos a Dios. La palabra someterse, aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Eso es someterse. Esto es un sometimiento, someterse a Dios. Y someterse es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. La palabra griega traduce subordinar, reflexivamente obedecer, vaco, sometido, sujeto y sumiso. Esta es la palabra griega para hablar de someterse. Es subordinar, reflexivamente obedecer, vaco, sometido, sujeto y sumiso. O sea, debemos ser obedientes a lo que Dios nos dice. Debemos someternos a la autoridad de Dios. Debemos someternos al propósito y a la voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos a someternos a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, empezamos a obedecer su palabra, porque para eso dejó la palabra, para que nosotros podamos investigar, para que nosotros podamos meditar en su palabra y someternos y ser obedientes a la palabra de Dios, a su autoridad. Y cuando nosotros empezamos a someternos, cuando nosotros empezamos a cumplir el propósito y la voluntad de Dios, empezamos a matar esos malos deseos, porque nos estamos sometiendo a su autoridad, nos estamos sometiendo a sus principios, nos estamos sometiendo a su palabra. Y cuando estamos haciendo que nos estamos sometiendo a la autoridad de Dios, entonces inmediatamente los malos deseos empiezan a desaparecer de nuestras vidas. Someterse significa renunciar voluntariamente al control de nuestras vidas. Someterse significa renunciar voluntariamente al control de nuestras vidas. Y el sometimiento es aquello que más nos cuesta cumplir, ya que por naturaleza los seres humanos no nos gusta someternos a nadie. Pero en la vida cristiana y en el ámbito espiritual, escuche bien, pero en la vida cristiana, en el ámbito espiritual, es la llave que abre las puertas a la bendición de Dios. Cuando nosotros nos sometemos en lo espiritual y en el ámbito espiritual, es la que nos abre las puertas a la bendición de Dios. Santiago 4:7 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Fíjense lo que dice Santiago: sométanse a Dios. O sea, seamos obedientes a la palabra de Dios, seamos obedientes a la autoridad de Dios y resistí al diablo y éste huirá de ustedes. Si esos malos deseos que muchas veces vienen a nuestras vidas, debemos combatirlo por medio de someterse a la voluntad de Dios, por medio de someterse a la autoridad de Dios, por medio de someterse a la palabra de Dios y de resistir al diablo, para que las bendiciones de Dios puedan llegar a nuestras vidas. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hablando en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Fíjense, Jesucristo en la condición de hombre se humilló, y se humilló hasta la muerte y muerte en la cruz. Y por haberse sometido a la voluntad de Dios, Dios lo exaltó y lo puso en lo sumo, en lo más alto. Y para que por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo toda rodilla se doble en la presencia del Padre. O sea, si hay un mal deseo en nuestras vidas, debemos someternos a la voluntad de Dios a través de Cristo Jesús. Debemos doblar nuestras rodillas, debemos clamarle a Dios y pedirle a Dios que mate esos malos deseos que están dentro de nuestro ser. Y someternos al propósito, someternos a la voluntad de Dios. Someternos al llamado que Dios nos ha hecho. Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestros tesoros, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde están nuestros corazones? En las cosas terrenales. ¿Dónde están nuestros corazones? ¿En los deseos naturales de la vida? ¿O nuestros corazones están en la presencia de Dios? Nuestros corazones están en someternos a la voluntad y al propósito y al llamado de Dios. Entonces, a donde está tu corazón, a donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si mi corazón está en la voluntad de Dios, ahí está mi tesoro. Pero si mi corazón está en las cosas naturales, en las cosas de la tierra, en las cosas de los deseos de este mundo, ahí está mi corazón. Entonces debo someter mi corazón. Debo entregarle mi vida, doblar mis rodillas, ir a la presencia de Dios y someterme a la voluntad de Dios. Y donde está mi corazón, ahí está mi tesoro. Entonces el primer paso para poder hacer morir los malos deseos es someterme a Dios. Segundo paso, rendirse a su autoridad y a la voluntad de Dios. Segundo paso para hacer morir los malos deseos es rendirme a su autoridad y a la voluntad de Dios. O sea, debo entregarme a la autoridad de Dios y a su voluntad. Rendirme a su autoridad, rendirme a su voluntad, para poder vencer esos malos deseos. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, entonces Jesús nos dice a nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa mía, la hallará. O sea, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, debemos someternos a la autoridad de Dios. Ya no podemos andar con esos malos deseos. Ya no podemos andar caminando con los deseos naturales de la vida. Ya no podemos seguir caminando con esos malos deseos, con los deseos naturales. Debemos entregarnos a su autoridad, debemos entregarnos a su voluntad, debemos morir haciendo la voluntad de Dios. No podemos seguir escandalizándonos, no podemos seguir angustiándonos, no podemos seguir pensando qué vamos a hacer con esta situación que hoy en día el mundo entero está viviendo, con esto del COVID-19, con esto de la crisis mundial, con todas las dificultades, con todas las malas informaciones que hay.
Debemos rendirnos a la autoridad de Dios, debemos cumplir con su voluntad, debemos entregar todas nuestras cargas al Señor y seguir avanzando, seguir caminando, sometiéndonos a la autoridad de Dios, para que así pueda hacer morir esos malos deseos que están dentro de nuestro ser, sometiéndonos a la autoridad de Dios, sometiéndonos a su voluntad. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a la autoridad y a la voluntad de Dios. Santos, debemos presentarnos santos, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si el verdadero culto al Señor es entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo para el Señor. Ya no podemos seguir caminando con esos malos deseos, ya que hemos aceptado ese plan de salvación, ya que hemos aceptado el llamado del Señor. No podemos seguir viviendo con esos malos deseos dentro de nuestro ser. Debemos hacerlo morir, y la única manera de poderlo hacer morir es a través de la autoridad de Dios y haciendo la voluntad de Dios a través de su palabra, entregando nuestro cuerpo en sacrificio vivo para el Señor, doblando nuestras rodillas, sometiéndonos a su autoridad, obedeciendo su palabra, caminando en sus principios, caminando en la voluntad de Cristo Jesús, pidiéndole al Señor que a través de su Espíritu Santo nos guíe, que a través de su Espíritu Santo ilumine su palabra, lo que ya ha sido revelado a los apóstoles, a los profetas, para que por medio de esa palabra podamos conocer la autoridad y la voluntad de Dios y podamos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y así poder hacer morir esos malos deseos. Gálatas 2:20 dice: con Cristo, estoy justamente crucificado. Debo unirme con Cristo Jesús. Y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Y debemos decir nosotros: ya no vivo yo. Ya esos malos deseos no viven en mí. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo que vivimos ahorita en la carne, debemos vivirlo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no debemos vivir más para satisfacer los deseos de la naturaleza caída. Ya debemos vivir en la fe y en la fe en Cristo Jesús, someternos a su autoridad y someternos a su voluntad, y así podemos hacer morir esos malos deseos que muchas veces traen la guerra y traen los conflictos entre nosotros. Entonces, haga morir. Si tiene problemas en su casa, en su familia, si tiene problemas en la congregación, examinémonos nosotros mismos. Y ya lo que estamos viviendo, vamos a vivirlo en la fe, en Cristo Jesús. Vamos a entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable y santo delante de la presencia de Dios, conociendo su voluntad y conociendo su autoridad, entregándonos, sometiéndonos a Dios. Tercer paso, y es uno de los más importantes, el tercer paso: resistir al diablo. Debo resistir al diablo, debo resistir a esos malos deseos. La palabra griega traduce para resistir, pararse en contra. Escuche bien: resistir al diablo, pararse en contra, oponerse, oponer, resistir, contradecir. Esto es lo que traduce para resistir. El tercer paso, resistir al diablo, y la palabra griega para resistir es pararse en contra. Debo pararme en contra de esos malos deseos que están dentro de nuestras vidas. Esos malos deseos que están dentro de nuestro ser. Debo pararme en contra. Debo oponerme a esos malos deseos. Debo resistir y debo contradecir esos malos deseos.
Eso que el diablo muchas veces nos dice, mira, ahí hay envidia, mira, siembra rivalidad, mira, haz esto, haz lo otro. Esos malos deseos que están dentro de nuestro ser, debemos resistirla, debemos oponérnosla, debemos contradecirla, debemos parárnosle firme para poder resistir al diablo. Resistir al diablo no es que me voy a quedar ahí tranquilito, ahí, ay, sí, está bien, hasta que no. Resistir es al diablo es que me le voy a parar firme con la palabra de Dios, con la fe en Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Resistir al diablo quiere decir que le voy a contradecir. A él es el que le tengo que contradecir. A él es el que tengo que parármele firme por medio de la palabra del Señor. Fíjense, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, vemos cómo Jesús se le paró firme a las tentaciones del diablo, a las acechanzas del diablo que quiso venir a sembrar esos malos deseos en Jesús. Y Jesús se le paró firme. Jesús lo contradició por la palabra del Señor. Porque vemos cuando el diablo llega y le dice a Jesús, tú que eres el Hijo de Dios, después de 40 días y 40 noches de no haber comido nada, el diablo se le presenta y le dice, tú ni que eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y dice Jesús, escrito está, solo de pan no vivirá el hombre. Hay una contradicción por la palabra de Dios. Se le paró firme. Lo contradició por la palabra de Dios, se le opuso a eso que le quería sembrar en su vida. Después le dijo, escrito está, mira, todo esto que está ahí te lo voy a dar, te lo voy a entregar. Te lo voy a entregar a ti si tú postrándote me adoraras. Y Jesús lo contradició por la palabra de Dios y le pudo decir, escrito está que solo a Dios, a Él solamente adoraré. A Él solamente me le postraré, al Dios eterno, al Dios poderoso. Lo contradició por medio de la palabra. Tuvo una resistencia a Jesús con el diablo. Y Él nos da a entender a nosotros que cuando le resistimos a esos malos deseos, cuando le contradecimos a esos malos deseos, cuando vienen los deseos de la concupiscencia, de eso que está dentro de nuestro ser y le contradecimos por la palabra de Dios, diciéndole, mira, aquí escrito está, yo me someto a Dios, yo conozco la autoridad y conozco la voluntad de Dios y por eso te voy a resistir. Por eso te voy a contradecir, por eso me voy a oponer a lo que tú me estás queriendo hacer que yo haga. Efesios 6:11 dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando vengan las acechanzas del diablo, yo tengo que estar vestido con toda la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir, ahí está, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes en la fe, estar firme en la palabra del Señor, tener las armaduras de Dios para poder resistir en el día malo, para poder resistir a las tentaciones de Satanás, para poder parármele firme y poder contradecirle cuando Él viene a sembrar las dudas, cuando Él viene a sembrar la incredulidad, cuando Él viene a sembrar cualquier tipo de cosas que quiera venir a sembrar en nuestros corazones. Debemos parárnosle firme, debemos resistir, sometiéndonos a la voluntad de Dios, sometiéndonos a la autoridad de Dios, conociendo la autoridad y la voluntad de Dios, vamos a poder resistir al enemigo. Primera de Pedro 3:5 dice, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, debemos estar pendientes, debemos estar velando, debemos estar con mucho cuidado. Y mucho más en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultades que muchas personas, muchos países
hoy en día están viviendo. Debemos estar velando, debemos estar buscando, debemos estar pendientes de la palabra del Señor, orando, buscando la presencia de Dios. Porque el enemigo, el diablo, anda como adversario buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe, en el cual debemos resistir firme en la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo Jesús, porque la fe en Jesús me justifica delante del Padre. Entonces yo tengo que resistir al diablo en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, el problema que tú estés viviendo ahorita no lo estás viviendo tú solo. Muchas personas hoy en día están viviendo muchos problemas, muchas dificultades, pero resistí en la fe en Cristo Jesús a ese problema, a ese mal deseo, a esas cosas que están ahí, que están combatiendo dentro de ti y que muchas veces está haciendo que hagas guerras, que hagas conflictos, que hayan peleas en tu casa, que hayan peleas en la iglesia, que hayan peleas en la sociedad. Vamos a examinarnos. Examinémonos nosotros mismos y veamos esos malos deseos que están dentro de nuestro ser, que están haciendo que nosotros veamos lo que otros están haciendo y no nos veamos a nosotros mismos. Por lo tanto, quise compartir en esta oportunidad este tema con ustedes, haciendo morir los malos deseos. Haciendo morir los malos deseos. Primer paso para hacer morir los malos deseos, debemos someternos a Dios. ¿De qué manera? Aceptando la autoridad o la voluntad de Dios en nuestras vidas. Segundo, rendirse a su autoridad y a la voluntad de Dios. Debemos rendirnos a la autoridad y a la voluntad de Dios. Y tercero, debemos resistir al diablo. Debemos contradecirlo. Debemos parárnosle firmes en la fe y resistirlo en la fe, para que esos malos deseos mueran dentro de nuestro ser. Bueno, quien se despide, su amigo y hermano evangelista Noldo Serrano. Que el Dios eterno, el Dios poderoso, siga bendiciendo tu vida, siga bendiciendo a tu familia, siga bendiciendo tu ministerio, siga bendiciendo tu finanza, siga bendiciendo todo tu ser. Ese es mi deseo como hombre de Dios, como ministro del Señor. Que la paz, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde grande y poderosamente sobre tu vida. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.